haga bien. Así que voy a invitaros a abrir las Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y en el verso 24 de la palabra de Dios, que dice así: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue muy grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Que el Señor bendito bendiga su palabra y que la haga prosperar en nuestros corazones. La lectura que hemos hecho es uno de los muchos mensajes que dio el Señor. Y el Señor hablaba aquí de los dos cimientos. Lo primero que me llama la atención de la lectura que hemos hecho son las últimas palabras que dice al final. Dice: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Todos sabéis, de sobra, hermanos, porque lo habéis oído muchas veces, que los escribas eran personas que ocupaban cargos eminentes y muy importantes dentro de la iglesia judía de aquel tiempo. Eran autoridades reconocidas, eran personas con cargos públicos que todo el mundo sabía quiénes eran, la función que desempeñaban y la autoridad que el cargo les concedía. Sin embargo, todos sabéis que Jesús era el hijo del carpintero, no tenía ningún cargo oficial, pero cuando le oían predicar, decían: este predica como quien tiene autoridad, y no como los escribas y fariseos. Lo cual nos deja entender que mientras que uno tenían cargos, no tenían autoridad, y el otro que no tenía cargos tenía autoridad. Lo cual nos revela fácilmente que la autoridad espiritual que tú tienes no está en el cargo que desempeñas, ya que uno puede estar en el coro y no tener autoridad. Uno puede ser predicador y no tener autoridad, porque estos predicaban, enseñaban y tenían cargos reconocidos, pero el pueblo no les reconocía autoridad. En cambio, Cristo era el hijo del carpintero, no tenía ningún cargo público, pero cuando predicaba, la gente reconocía que les predicaba como quien tiene autoridad. Hay personas que creemos, vamos adquiriendo conceptos erróneos y equivocados sobre los que luego ponemos nuestra vida a descansar. Y cuando con el paso del tiempo Dios nos revela que nuestros conceptos están equivocados, nuestra vida se queda en el aire, pero menos mal que Dios no nos quita el asiento porque nos pone otro. Bendecido el nombre del Señor. Dios nos da siempre descanso en su palabra. Les predicaba como quien tiene autoridad. Si estos que tenían cargos y poderes públicos y lugares públicos no tenían autoridad, y Cristo, que no la tenía, sí tenía autoridad, ¿dónde radica entonces la autoridad? La autoridad está en el ejemplo. La persona que no es ejemplo no tiene autoridad. No tiene autoridad ni para reñir, ni corregir. No tiene autoridad para poner las cosas en su lugar, ni en su orden, ya que cuando él, por su comportamiento y conducta, deja mucho que desear, no puede ir a corregir a los demás. Cuando uno no es ejemplo de lo que dice, ni de lo que regaña, crea rebelión en aquel a quien exhorta. Cuando tú no eres ejemplo de lo que dices, y alguien comete un fallo, alguien se comporta mal en el mercado, alguien tiene un mal comportamiento en la casa, y eso trasciende a lo público, sale a la calle, y tú vas a corregirle, si él conoce de ti que eres peor que él, cuando vas a regañarle, no vas a encontrar una persona sometida y obediente,
lo vas a revelar y te va a decir: ¿cómo tienes tú el poco valor de venir a sacar la paja de mi ojo cuando no sacas la viga del tuyo? Pero cuando uno es ejemplo de lo que dice, tu misma autoridad crea sometimiento. Cuando vas a corregir a quien hierra, a quien falla y a quien se equivoca, te lo acepta de buen grado porque sabe que tú eres ejemplo de lo que le dices. Acepta con agrado tu reprensión, tu regañina, tu corrección, que tratas de posicionarlo, de situarlo, de colocarlo, de enderezarlo. Te lo recibe con agrado porque él sabe que tú estás sufriendo mucho por estar en el lugar donde estás, que has perdido de tu razón en cientos de ocasiones, que has perdido de tus derechos por no manchar el testimonio de la Iglesia en Zamora. Porque hay personas que no les importa el testimonio de la Iglesia, con tal de quedar ellos beneficiados de muchas cosas, en el dinero, en la razón, en el orgullo, en su actitud, sin querer, siempre que hacen algo indebido y es público, perjudican y dañan el sacrificio, las lágrimas, los ayunos y los esfuerzos de otros que tanto están luchando para que la Iglesia tenga buen testimonio. Bendito el nombre del Señor. Así que, hermanos, yo quiero deciros que no deseo predicar bien, ni quiero cantar bien, yo quiero tener autoridad. Porque si tengo autoridad, que es el ejemplo, todo lo que os diga me lo vais a recibir con buen agrado. Y esto os va a hacer bien siempre. ¿Qué es el respaldo? Os voy a decir cómo yo entiendo el respaldo. Si tú te sientas en un taburete que no tiene detrás el respaldo, tú descansas los primeros 5 o 6 minutos, pero luego no puedes estar muy descansado porque el cuerpo lo está sujetando tú mismo, ya que no te puedes tirar para atrás porque no hay respaldo que te sujete, vas al suelo. Pero sin embargo, hoy estás sentado en un banco que tiene respaldo y estás cómodo, cómoda y te tiras para atrás, descansas sobre el respaldo, oyes la palabra con atención, estás descansado. Sin embargo, en un taburete no te puedes tirar para atrás porque no hay respaldo que te sujete. Ahora, ¿dónde está el respaldo del banco? ¿Delante o detrás? Está detrás. El respaldo de lo que tú haces no está en lo que ya vayas a hacer, está en lo que has hecho durante todos estos años. Está en la vida que has venido haciendo. Ese es tu descanso, esa es tu autoridad, ese es tu respaldo, tu ejemplo, tu conducta, tu vida intachable. Bendito el nombre del Señor. Hay quienes dejamos tanto que desear que nos confunden con otras personas que no debieran. En cambio, a Juan el Bautista le preguntaban que si él era el Cristo. Y como negaba en decirlo, insistían porque parecía que lo era. Y escuchen, el gran milagro. Esto Juan no hizo ni un milagro. No sanó ni un solo dolor de cabeza. No curó ninguna gastritis. Ni sanó ningún reuma. Pero había tal solidez, había tal empaque en su vida cristiana que las personas se desilusionaron al saber que él no era el Mesías. A lo mejor a mí me confunden con Demas, que abandonó a Pablo y a Cristo amando más este mundo. A lo mejor me confunden con Judas Iscariote, que por el dinero vendió al Señor. ¿Con quién te confunden a ti? Quiera Dios que te confundan con un gran hombre de Dios. Les enseñaba como los escribas, o enseñaban no como los escribas que no tenían autoridad. Dice la Biblia: a cualquiera que oye mi palabra y la guarda. Yo me convertí en... A ver que me acuerde. Se me olvida, tengo una memoria mal. Bueno, me convertí hace muchos años, ya no me acuerdo. Y nada más conocer al Señor, hermanos, yo tenía mucho celo por ser alguien en Dios. No alguien famoso, sino alguien eficaz. Y al venir yo al Señor, yo arrastraba unos conceptos de la carne que el Señor fue limpiando con el paso del tiempo. Y yo creía que para ser alguien grande en Dios era necesario, primero, que supieras leer, segundo, que tuvieras psicología en el trato social, y tercero, que tuvieras un mundo que hubieras vivido. Se daba la casualidad que ninguna de esas tres cualidades las reunía yo, porque yo he ido 3 meses al colegio, la mayoría he hecho novillos, tenía 16 años cuando me convertí y no había salido de mi barrio. Inteligencia en el trato no tenía ni una, y eso, hermanos, me deprimía. Eso me causaba tristeza, pensar que no podía ser alguien en Dios.
Cuando iba a escuchar a los predicadores, que en aquel tiempo eran hombres de renombre, iba a escucharlos, hermanos, con ganas de Dios, pero es que salía del culto encendido. Nos veníamos en los autobuses y en el metro, los jóvenes de mi época, adorando y bendiciendo al Señor por los mensajes. Pero es que íbamos a la casa, hermanos, abríamos las Biblias y nos escucháramos al Pedro y al Tucho. Es que nos encontrábamos a Daniel frente a los leones guardando la fidelidad. Y aquello nos encendía 100 veces más. Y era mayor el celo que yo tenía por él que la entrega, y eso me creaba sufrimiento, porque estaba muy lejos de lo que yo quería darle a Dios. Me apuntaba en papelicos lo que oraba 5 minutos, lo que leía 4 minutos, me lo guardaba, y iba viendo mi progreso en Dios. Quería ver que iba creciendo, hermanos, pero resulta que se me hacía muy difícil, porque yo decía, Señor, ni sé leer, ni he ido a ningún sitio, ni sé tratar a las personas, no puedo ser alguien grande en Dios, pero Dios, que nos guía en su palabra, me llevó a esta lectura y de un solo plumazo quitó todos los cerrojos que había en mi mente. Y escuche lo que me dijo Dios: cualquiera que oye mi palabra y la guarde. Amén. No necesitaba saber leer, no necesitaba tener mundología, no necesitaba tener psicología, solamente me hacía falta una cosa: cualquiera que oye mi palabra y la guarda. Amén. Tú puedes llegar a ser lo que quieras ser porque Dios te apoya. Amén. En las empresas de la carne llegas a ser lo que los hombres te dejan ser, porque los que están por encima de ti te aplastan para que no les quites el puesto. En Dios no. Tus deseos son producidos por el Espíritu y el respaldo de esa empresa es suya. Llegarás a ser lo que quieras ser. Amén. Tú eres quien marcas el límite. San Pablo les dice a los corintios: ensanchaos, no seáis estrechos. Eran ellos quien ponían la estrechez. Pablo, el apóstol, les marca un camino más amplio y dice: ensanchaos. Ese muro, hermanos, antes de estar ahí, tenía un alicatado, era el molde, que los señores obreros lo llenaron de cemento. Y cuando quitaron el molde, porque el cemento se enfrió, el muro era semejante al molde. Tenía la anchura que el molde le pusieron y la altura que el molde le pusieron. El muro no podía ser más grande que el molde. Es el molde quien determina cómo ha de ser el muro. Tú pones aquí el molde y el Señor lo llena de cemento. Tú eres quien marcas lo que quieres ser. Puede ser una María, puede ser una Ana que está en el templo adorando al Señor, puede ser lo que quieras ser. Puede ser un hombre de Dios, puede ser un hombre eficaz, puede ser un hombre espiritual, pero eso no depende de Dios. Dios está esperando que tú le demandes. Las empresas especiales para Dios es lo imposible. Lo posible para nosotros, lo imposible para Él. Y Él quiere que tú le retes a que haga contigo lo imposible. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres de Dios? Digan un poderoso aleluya. ¡Aleluya! ¿Grandes en qué conceptos? Nosotros hemos establecido unos parámetros sin querer que han determinado un poquito los escalones que hay en la obra. Si eres ovejica, bien. Si eres candidato, mejor. Si eres obrero, mejor. Si eres responsable, si eres presidente y por encima del presidente, el Señor bendito. Poco más, pero el Señor bendito. Parece que sin querer hemos creado un escalón que ha creado competencias. Pero una persona puede tener un gran cargo dentro de la obra y muy poca influencia en el corazón de Dios. Y la grandeza del hombre y de la mujer de Dios no se mide por el voz y la voto que tiene en la obra, sino por el caso que le hace Dios cuando le pide las cosas. ¿Qué influencia tienes tú en Dios? Hay personas que oran en los cultos y los enfrían. Y hay otros que oran y los llenan de la gloria de Dios. Hay personas que cantan y te congelan. Hay otros que te encienden el alma y el espíritu. Porque está Dios con ellos. Y Dios respalda su vida íntegra. No les deja Dios sin la gloria de su bendición cuando hacen algo. Mirad, yo entiendo que la grandeza de Dios está en la influencia que tú tengas en Dios. Hay personas que no tenemos ninguna influencia en el Señor, pero hay otros que tienen tanta influencia que le dicen: Sol, detente en el valle de Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia: y no hubo día tan largo como aquel. No sabía Josué lo que pedía,
Porque Josué lo pidió mal, ya que pidió que se detuviera el sol y la luna, cuando el sol y la luna son dos astros fijos, el que gira es la tierra. Pero Dios, que conoce la intención del Espíritu, sabía lo que le pedía a Josué y paró la tierra sobre su eje. A una oración de un hombre, Dios paró el globo terráqueo sobre el espacio. A la oración de otro hombre que le dijo: no me dejes morir, Señor, permíteme vivir, que te he sido fiel, le dice: vuelve Isaías y dile a Ezequías que le devuelvo 15 años de vida. ¿Qué señal tendré de esto?, le dijo aquel. Dice que el sol volverá por sus grados. El sol va la 1, las 2, las 3, las 4, las 5. Hoy no será así. Hoy serán las 5, las 4, las 3, las 2, la 1, las 12, las 11, las 10. El día no envejeció aquel día, rejuveneció. Eso es ser grande en Dios, tener influencia en Él. Muy bien. Hubo hombres que oraron siendo siervos de Dios y Él se enfadó. Pero hubo otros que oraron, lo levantaron del trono y pusieron en movimiento la maquinaria más poderosa del universo, que es el Dios vivo y verdadero. Hubo un hombre que tuvo tanta influencia en Dios. Hubo algunos hermanos que fueron tan importantes para él, que en cierta ocasión coge el Señor un enfado por una cuestión con Israel de pecado y dice: ni aunque hubiesen estado aquí delante de mí, Job, Daniel y Ezequiel podrían haber evitado mi castigo. Ole. Ole. Vosotros decir aleluya. Para que no suene mal, la palabra ole quiere decir bravo. Quiere decir bravo. Y le decimos a Dios bravo. El Dios Espíritu, que no tiene compromisos con nadie, ¿qué compromisos adquiere con las personas respetando a los hombres? Ni aunque hubieran estado aquí Job, Daniel ni Ezequiel, ni aunque ellos me lo hubieran pedido, que mirando su cara y considerando su vida podría haber respetado, pero ni a ellos habría respetado para detener mi castigo. Pero hubo un hombre que le dijo: Señor, si tu presencia no viene de aquí, conmigo no lo saques. Y el Señor usó a aquel hombre de tal manera que en cierta ocasión vio Dios cómo el pueblo le criticaba, especialmente Aarón y María, hermanos carnales de él. Le critican de tal manera, hermanos, hacen una vejación del testimonio de Moisés tan grande que dice la palabra de Dios que Dios se implicó en aquel asunto. No se quedó a mirar como en tantas ocasiones. Aquel día le tocaron la moral, le pusieron el dedo en la llaga, estaban tocando a su siervo, al que tanto le respetaba. Y Dios, hermanos, se levantó de su trono, miró en el continente de Asia, miró, hermanos, por toda Europa, miró por toda América y Sudamérica y no vio a nadie del quilataje de Moisés, y vino y dijo: no hay nadie en toda la tierra tan manso como mi siervo Moisés. ¿Quedáis leprosos? ¡Qué justificación para Moisés! ¡Qué categoría para su testimonio! Ya lo veis, no os podéis meter conmigo, pues os queda leprosos a todos. Está de mi parte. Sin embargo, hermanos, mirad lo que hizo Moisés. No se gozó con aquella justificación. Vino delante de Dios y con lágrimas en los ojos le dijo: Padre, ¿por qué te enfadas tú así? Se han metido contigo, te han faltado a ti, que eso también me molestaría a mí. Pero si se han metido conmigo, que no soy nada, Dios mío, no pares al pueblo con esta lepra, porque si no, no podemos caminar. Y le dice, porque escuchen, porque las palabras hay que estudiarlas según se dicen. Y le dice el Señor: Moisés, porque tú me lo pides. Moisés, porque tú me lo pides, voy a sanar a uno y voy a dejar a otro leproso, para que entiendan que no admito que se metan contigo. Qué barbaridad, Dios mío. Qué compromiso de Dios con el hombre. No vimos un testimonio Moisés. Moisés no hizo arreglos, ni hizo reuniones, ni convocó reuniones para limpiar su testimonio. No, esperó en el Señor. Pero tiempo después sube a la cumbre del monte, y según está recibiendo las tablas de la ley, el pueblo no peca contra él, está pecando contra Dios. Se han hecho un becerro de oro. Ahora ya el delito no es contra el ministerio ni contra la imagen del testimonio, ahora es contra la santidad de su Dios. Y cuando baja, hermanos, no baja como allí, que bajó orando, perdónalos, aquí baja enfadado y dice: ay, amigos, os consiento que os metáis conmigo, pero no que pequéis contra él. Estaba por encima el evangelio de su propio testimonio. Respetaba más la santidad de Dios que su propia imagen. Y aquel día se enfadó y se cargó a 23.000.
En su ira abrió la tierra con un terremoto, hermanos, y cayeron 23.000 personas vivas, dice la Biblia, al Seol. Quiere decir que murieron. Y Dios respaldó aquella administración de él. Y claro, cuando Dios ve a Moisés, que le importa más el testimonio de Dios que su propio testimonio, coge Moisés delante de Dios una altura de crédito tal que le dice: mira, no aguanto más a este pueblo, rebelde, ingrato, desobediente, no le aguanto más, lo voy a destruir, y de tus lomos sacaré un pueblo nuevo y numeroso. Lo cual quiere decir que si hacía esa administración, Moisés iba a vivir muchísimos años más, hasta que sacara el pueblo de sus lomos. Y le dice: y un pueblo que me obedezca a mí, se someta a ti. Y sale Moisés llorando, hermanos, como un niño pequeño. Le dice: Padre, no hagas esto. ¿Qué van a decir de ti? Que lo sacaste con brazo poderoso y mano extendida para luego exterminarnos en Egipto. ¿Qué va a ser de tu testimonio y de tu honra? No miraba por él, estaba mirando porque el nombre de Dios no se viera perjudicado en las naciones. Y claro, Moisés cuando oraba de verdad. Le dice: Señor, si los vas a destruir a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. Y Dios a Moisés lo tenía que tomar en serio, porque Moisés era muy serio para Dios. Y ahora tiene que sopesar entre aguantar al pueblo rebelde, al pueblo incrédulo, al pueblo ingrato, al pueblo que a primera de cambio se hace otros becerros y adora a otros dioses. Tiene que calcular entre aguantar ese pueblo o matarlo o perder a Moisés toda la eternidad. Ya que ha dicho que si no perdona al pueblo no quiere entrar en el cielo, quiere que le borre del nombre de la vida. Y Dios tiene que pesar esto y dice: ¿cómo me pierdo yo a este que miró más por mí que por él? Señor. Y viene donde le dice: está bien, Moisés, por no perderte a ti en la eternidad, esa es la grandeza que yo quiero que alcance Zamora. Gloria a Dios. No nombre dentro de la obra, sino crédito ante los ojos de Dios. Amén. Bendecido el nombre del Señor. Amén. Por eso dice: a cualquiera que oye mi palabra y la guarda, a cualquiera que oye mi palabra. Lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que hay que oír la palabra y guardarla. La Biblia dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Lo cual nos deja entender que hay personas que no tienen oídos para oír. Pero eso no es verdad, José, porque todas las personas nacemos con orejas. Pero una cosa son las orejas de la carne y otra son los oídos del Espíritu. Y para tener oídos del Espíritu hay que haber nacido de nuevo. No habernos dado un chapuzón en verano, sino haber creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es los oídos espirituales? Los oídos espirituales son la actitud con la que tú vienes al culto. Hay personas que vienen al culto sin actitud. Hablar de la ropa, hablar de los saldos, hablar de los coches. Pero hay personas que vienen con actitud. Desde casa vienen rogándole a Dios que les ministre su palabra. Y para eso siempre hay bendición. Bienaventurado el que tiene hambre, porque será saciado. El que viene con actitud. Hay un verso en la Biblia, hermanos, que dice, escuchen bien, dice la Biblia: si alguien que siendo esclavo termina su tiempo de esclavitud, pero se quiere quedar en la casa de su amo siendo esclavo, se le cogerá con el dueño de la hacienda, se le bajará a la plaza mayor de la aldea, se tomará una lesna delante de los ancianos, se le cogerá la oreja derecha y el lóbulo derecho se le calará con la lesna hasta tocar la puerta, y luego se le pondrá un pendiente, una arilla, y esa arilla dirá: soy esclavo, no por fuerza ni por dinero, sino por amor a mi amo. Aleluya. Pero qué misterio, ¿verdad, hermanos? Fíjate, bajarlo a la plaza, coger a los ancianos, con el dueño de la casa, ponerle la oreja derecha contra la puerta y calarle el óvulo derecho. ¿Habéis visto, hermanos, cuando marcan los futbolistas un gol, que se van a la grada y se ponen la oreja así? ¿Sabes lo que quieren? Que el público coree su nombre. Y ellos quieren decir: quiero oírlo, quiero que mencionáis mi nombre, quieren escuchar su nombre. Sin embargo, aquí la Biblia dice que la oreja tiene que estar contra la puerta, no al oír su nombre. Jesús dijo: yo soy la puerta, y quien por mí entrare será salvo.
Nuestro oído tiene que estar en la puerta, que es Cristo. No tenemos que tener más interés que ese, el oír lo que se dice de Él, no lo que se habla de nosotros. Hay muchos que están tan pendientes de lo que se dicen de ellos que se pierden las glorias que se ministran del nombre de Dios. Sin embargo, hermanos, ¿por qué tenía que ser el lóbulo de la oreja derecha? Porque las cosas que oímos hay que oírlas derechas. No se pueden torcer. Amén. ¿Sabes cuándo se tuerce lo que se oye? Por la maldad que uno tiene dentro. La malicia es la que nos hace torcer lo que oímos. Hay personas que te dicen las cosas llanas, sinceras, nobles, tal cual te suenan. Pero tú y yo llegamos, esto me lo ha dicho por aquello, me lo ha dicho por esto, ¿cómo puede ser? Ay, qué valor, ¿cómo no me doy cuenta en el momento? Va a verle para los pies. Tienes tantos secretos que piensas que lo que te dicen es por ello. La maldad nos hace torcer las palabras, pero cuando el corazón es limpio y llano, lo que oye, lo oye como se dice. Amén. Cuando uno está torcido, oye las cosas torcidas, pero cuando uno está derecho, oye las cosas rectas. Bendito el nombre del Señor. El mandamiento del Señor fue y le dijo: no comáis. La línea era recta. La serpiente la torció. Con Jesús ha dicho Dios que no comáis, le puso interrogante. Es que Satanás quiere torcer lo que oyes. No permitas que lo consiga. Hay personas que, como nunca hablan con claridad, que siempre hablan con segundas, se creen que cuando les hablan a ellos siempre les hablan con segundas, porque el ladrón se cree que todos son de su condición. Pero hay personas muy nobles en esta obra, y tocadas por el poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, el oído es importantísimo. Cristo bendice el pan y partiéndolo se lo da a los apóstoles, bendecido por el Señor, tocado con sus manos, con una plegaria delante de Dios, al que siempre oía el Padre. Le da el pan y en el bocado de pan, bendecido por Cristo, le entra Satanás. ¿Cómo puede ser? En un pan bendecido que le entrara el diablo, porque malentendió las palabras que Cristo le dijo. Y hay personas que, oyendo este pan que está presentado y bendecido por el Señor, en vez de salir bendecidos, salen revelados. ¿Cómo puede ser que este mismo mensaje a uno le haga hablar lenguas, lo quebrante, llore, le despierte celo por Dios, y otro salga diciendo: lo traen de Madrid para que nos diga esto el gitano? Se revela. ¿Cómo la misma palabra causa esos dos efectos tan distintos? Porque las cosas se oyen conforme a lo que uno tiene dentro. Por eso dice: si tu ojo es tinieblas, cuánto más serán las demás tinieblas. Pero para el puro todas las cosas son puras. Bendito el nombre del Señor. Vamos a dejar que la palabra de Dios, hermanos, limpie nuestros oídos. Dice la Biblia que el Señor sanó a un sordo mudo. No dice mudo sordo, sino sordo mudo. La mudera era el resultado de su sordera, porque no oía, no podía hablar. Amén. El vocabulario, hermanos, es aprenditivo. Es decir, porque oímos sonidos desde niños, aprendemos luego a comunicarlos. Pero el que no los oye, no existen para él. ¿Qué existe para el sordo? Hermanos, ¿qué existe? Existe el lenguaje de las manos, el visual. Lo ven y lo aprenden. Pero como no oyen la palabra, tampoco pueden luego hablar. ¿Has visto que hay personas que el oído no les funciona al 100%, y esa torpeza de oído también le aparece en la lengua? Dice: habla como que estuviera sordo. Es que es verdad, es que habla así, porque como no oye bien las palabras, tampoco sabe comunicarlas bien. Es decir, que conforme a lo que oigas, así hablas. Por eso te animo a que oigas mucha palabra, para que siempre hables palabra. Que tu vocabulario sea el oído, lo que oyes con la palabra. Hay hermanos, dentro del oído tenemos un nervio sensitivo y tenemos un líquido dentro del oído, que cuando vas andando y caminando y tropiezas, al pegar ese tropezón, la cabeza balancea y el líquido balancea para los dos lados. Y llega un momento que al subir para arriba toca ese nervio sensitivo, y al tocarlo
el nervio le manda un mensaje al cuerpo que le dice, ponte así para que no te caigas. Es la orden de equilibrio. La orden del equilibrio está en el oído. Cuando tropezamos, el líquido sube, lo golpea y la orden viene para que adoptemos la postura para no caernos. Por eso los que no oyen la palabra no tienen equilibrio y no tienen control. Pero los que oyen la palabra y la guardan, es el líquido que les toca el nervio sensitivo para decir, me tengo que comportar así porque lo ha dicho Dios. Quiera Dios crear un oído sensitivo la hora, para que sepamos obedecer la santa palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Necesitamos, hermanos, el efata de Dios que nos limpie. El Salmo 58 dice, escuchen bien esto, dice, el áspid, la serpiente, se ha vuelto sorda y no es encantada por más hábil que sea el encantador. ¿Sabéis que hay unas serpientes en la India que tocan la flauta, les quitan la tapa de la cesta y la serpiente sale hechizada? Esa música de la flauta la hipnotiza de tal manera que no es peligrosa porque está en trance. Pero la Biblia dice que esta serpiente está sorda. Dice, el áspid está sordo y no puede ser encantada por más hábil que sea el encantador. Imagínate que la serpiente que está en la cesta es sorda. Tú tocas la flauta y sale, porque sale buscando su libertad. Tú la vas a tocar creyendo que está bien y resulta que no está hechizada porque no está sorda. Luego entonces te pica y te mata. ¿Y cuántos hay, hermanos, que por estar sordos a la palabra no puede la música de la palabra dormir la naturaleza carnal que tenemos dentro? Y cuando alguien nos toca, enseguida le damos el perdón. Sale la carnalidad que hay dentro. Pero necesitamos que Dios nos sane el oído para dejar el parte alimentado bajo la música de su palabra. Que levanten la mano conmigo todos los sordos a la palabra. Hay poco, menos mal. Hay algún hermanico que le pilló así. Gloria a Dios, qué bueno es eso. Los que tienen los oídos abiertos a la palabra, que levanten la mano. Dios poderoso, aleluya. Dice la Biblia aquí, cualquiera que oye mi palabra y la guarda le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. La palabra edificar aquí está hablando en términos de construcción. Edificar su casa sobre la roca. Tú pasas por un páramo y alguien ha comprado un solar ahí y al cabo de los 4 o 5 meses ves que han edificado un chalet. Eso es lo que estaba hablando la palabra. La palabra tiene el poder de construir donde no hay nada. En ti no había espiritualidad y ahora la hay. En ti no había fe y ahora la hay. En ti no había responsabilidad por el Evangelio, hoy lo hay. Cada versículo de la palabra es un ladrillo para construir. Pero imaginemos que parece las fechas que son, es agosto, buen tiempo, de calor. Y ahora yo decido hacer una casita aquí. Me compro medio tráiler de ladrillos y me voy a hacer una casa. El caso es que me da tiempo para hacer un muro de 1,70 m. Pero no edifico más. Como es buen tiempo, no me urge las prisas. Digo, bueno, ¿qué más da si los gitanicos hemos dormido a la luz de las estrellas toda la vida? Así que aunque duerma aquí un par de semanas no pasa nada. Me descuido, hermano, se pasa el verano y viene el frío y el invierno. Venís a buscarme a mi casa que no está terminada y me encontréis con unos chupiteres en la nariz, congeladico el agua. ¿Por qué? Porque no terminé de construir. Hay personas en las iglesias que no terminan de construir su vida cristiana. Y cuando es el agosto, la iglesia, el avivamiento, la llenura, lo ves aquí. Pero cuando les viene el invierno y la frialdad, no hay que ir a buscarlos para traerlos, porque siempre están helados. Pero yo te animo y te exhorto, en el nombre de Jesús de Nazaret, a que termines de afincar y de afirmar tu vida en la casa de Dios mismo. Mirad cómo entiendo yo edificar. ¿Qué es un creyente edificado? Imaginemos que el pastor de la iglesia de aquí quisiera achicar la capilla, dejarla más pequeña. Se va a comprar un camión de ladrillos y los deja ahí en la puerta. Tiene que levantar un muro aquí para hacer el culto. De ahí para adelante y dejar esto vacío. Pero tarda unos días en hacerlo. Y cualquier gitanico de por aquí viene con su carretilla, se lleva 8 o 10 ladrillos y se los lleva para su casa. Venimos mañana todos al culto y no echamos nadie en falta que nos han robado 8 o 10 ladrillos. No hay quien nos extrañe. Pero si en vez de estar los ladrillos amontonados, el pastor ha levantado aquí un muro
y alguien nos quita un ladrillo del muro, nada más que entremos todos por la puerta decimos, alguien nos ha robado un ladrillo. ¿Cómo puede ser que no extrañemos 10 o 12 y si extrañemos uno? ¿Cómo puede ser que nos hayan robado 8 o 10 ladrillos de la puerta y nadie se haya dado cuenta y uno solo nos demos todos cuenta que nos lo han robado? La diferencia está en que esos están amontonados y este está edificado. Y el que está edificado cuando falta se extraña. En las iglesias hay así de ladrillos que se amontonan en los bancos. Y aunque falten no los extrañamos. Pero aquel que es responsable, que ha sufrido por esta obra, que lleva años levantando esta capilla, con un día que nos falte a su responsabilidad lo extrañamos todos. Yo no quiero ser un ladrillo abandonado. Yo quiero ser un ladrillo edificado. Bendito el nombre del Señor. Entre nosotros lugar para la serpiente. La Biblia dice ya después de la primera amarga experiencia, huerto cerrado, fuente sellada. Una vez fue abierto, una vez el huerto entró la serpiente y lo destruyó. Desde entonces la iglesia es huerto cerrado y fuente sellada. No hay lugar para la serpiente. Que el Señor la reprenda. Bendito el nombre del Señor. Una iglesia edificada en el temor y en la gracia de Dios. Amén. Algo que tiene es que dice cualquiera que oye mi palabra y la guarda. El oír la palabra de Dios, hermanos, tiene un efecto. Y es que la palabra de Dios quita el orgullo. Ay, yo ahí esperaba una mente. Voy a dar otra oportunidad. Venga. La palabra de Dios quita el orgullo. Amén. Dice la Biblia que entró Saúl en una cueva con manto de rey. Grande, largo, lo arrastraba. Y allí le cortó David, hermanos, el manto. Qué diestro tenía que ser en el uso de la espada. Y qué bien afilada la tenía, para que cuando le cortó no pegó tiro ni desgarro y pudiera verle. Lo hizo tan limpio el corte que ni se enteró. Y cuando salió por el llano, David se subió en una montaña un poco alta y le dijo, Señor, ¿dónde están los que te tienen que cuidar? Jehová te ha entregado en mi mano, he aquí la prueba de ello. El corte no tenía que ser pequeño para que desde el llano lo viera en la montaña, el trozo de tela tuvo que ser grande. Pero le cortó el manto, lo dejó más ágil para caminar y ni se enteró. Así es Dios, vienes aquí, te está cortando el manto del orgullo, sales y ni te enteras. Te corta con la habilidad de su palabra de tal forma que sales de aquí casi sin orgullo. Bendigo la gracia de la espada de Dios. Bendito el nombre del Señor. Si es verdad, hermanos, que hay unos señores que les llaman catadores de vino. Están desde las 8 de la mañana a las 9 probando vino hasta las 2 de la tarde, lo prueban. Tiene tantos grados y es de tal calidad. Y su palabra es una sentencia. Lo que él dice se escribe. Y así es el vino. Prueban otro poco, lo tiran, igual. Se tiran 7 y 8 horas probando vino. Entran serenos a hacerlo y se van igual de serenos. No se marean, nunca. Con respeto a los frutos los digo. El alcohólico pasa por una cantinica y el olor solo lo coloca. Pasa recto y al cruzar el barro haciendo eso. En los cultos tenemos muchos profesionales como el catador de vinos. Prueba el vino. Ha predicado del Evangelio de Mateo del capítulo 7 del orgullo de la palabra de tal, pero luego lo tira. Pero también tenemos alcohólicos que con solo oír la lectura de su palabra ya están colocados bajo el... Amén. Necesitamos ser alcohólicos, no anónimos, sino públicos, de la santa palabra de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, la palabra de Dios quita el orgullo. ¿Saben lo que es el orgullo según el diccionario? Escuchen, es amor desmedido de uno mismo. Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo. O sea que si no te quieres a ti, no me puedes querer a mí. Amarás al prójimo como te quieres a ti mismo. Pero cuando el amor que tienes es orgullo, cuando te amas sin medida. Entonces quieres estar por encima de todos, ser el número uno, pisoteas los derechos de los demás y sepas que el respeto al derecho ajeno es la paz.
Siempre que respetes el derecho de los demás tendrás paz con ellos. Pero cuando el orgullo sube tanto, que uno se ama tanto que no es capaz de considerar a los demás, eso es una guerra. El orgulloso sufre mucho, hermanos, porque tiene competencia con todo el mundo compite, con todo el mundo quiere ser el mejor. Y nos recuerdan aquella lección que dijo: el que quiera ser el mayor, hágase el menor. Amén. Aleluya. Necesitamos, hermanos, tirar de nuestra vida el orgullo, porque miren, el orgullo nos convierte en lo que seguro estoy ninguno queremos ser. Satanás era un ángel y por querer ser Dios se hizo demonio. Nosotros somos espirituales, pero por querer aparentar más de lo que somos nos volvemos carnales. No hay nada mejor como ser llano y transparente. Hay creyentes que son como una cámara fotográfica. ¿Has visto cuando te tiran el flash de una foto? ¡Pum, pum! Te quedas ahí, estás unos segundos hasta que recuperas otra vez el tono de la luz. Ya deslumbrado. Hay creyentes que te deslumbran. Se presentan delante de ti y te deslumbran de tanta luz. Hoy te han pegado con un fogonazo. Qué santo en todo, qué espiritual, qué perfecto. Si tiene alas, vamos a quitarle la chaqueta y a buscársela para tiene que tener por algún sitio. Luego van descubriendo que es como tú. Muy bueno. Que se enfada, que se irrita, que guarda rencor, que tiene envidia. Tenemos que aprender de Cristo. Nunca te presentes perfecto. Preséntate con defectos para que te vayan encontrando. Mujer, dame ese agua. Y le dice ella: Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí a beber si no nos llevamos bien entre nosotros? Y le dice ella: ay, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías a él y te daría agua que salta para vida eterna. Y le dice: Señor, dame ese agua para que no venga más aquí a sacarla, porque tenía que venir con un cántaro desde la aldea 4 o 5 veces al día y se reventaba. Y dice: pues si este me da agua ya no vengo más, por gloria. Y le dice ella: vete y llama a tu marido. Y le dice ella: Señor, no tengo marido. Y le dice él: esto has dicho con verdad, porque 5 has tenido y el que ahora tienes, que era el 6º. El Señor la bendiga y la guarde. Tampoco es tu marido. Y dice ella: Señor, me parece que tú eres profeta. Comienza Cristo a hablar más con ella y sale corriendo y dice: venid, he encontrado al Cristo. Fíjate cómo se presentó Cristo: dame agua, me parece que eres judío, natural, humano. Un poquito después dice: Señor, tú eres profeta. Y un ratico después dice: eres el Cristo. Mirad cómo nos presentamos nosotros. Nos presentamos como el Cristo. Van descubriendo que somos profetas y al final descubren que somos En cambio, él era todo lo contrario. El sol nos da vida sí o sí. El sol es la vida del planeta Tierra. Es la que hace que todo funcione. Pero ¿cómo sale el sol por el horizonte? Poquito a poco. Lo que nos da vida si saliera de golpe nos mataría. La retina de nuestros ojos no podría aguantar el fogonazo de su luz y la quebraría y nos quedaría ciegos, pero sale gradual para que nuestros ojos se vayan adaptando a la luz potente de su sol. Sea así, muéstrate como el alba, como la aurora, poquito a poco. No nos deslumbres, que nos dejes ciegos, manico, poquito a poco, despacito, mostrando la gloria de Dios que llevas dentro. Bendecido el nombre del Señor. Por eso, hermanos queridos, es muy importante que el Señor quite de nuestras vidas el orgullo. El orgullo es terrible. Hay un verso en la palabra de Dios, hermanos, que dice que el publicano oraba y decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y el fariseo decía: Señor, yo no soy como este. Escuchen lo que hacía: yo diezmo, ayuno y ofrendo. Era tremendo, hermanos. Yo ayuno, oro, diezmo y ofrendo. Claro, desde entonces ninguno de nosotros sería capaz de ponerse en la congregación y decir: Señor, yo no soy como estos. Porque enseguida dirían todos: mira el fariseo. Pero los fariseos de hoy
han copiado la oración del publicano. Y ahora los fariseos oran diciendo: Señor, yo no soy digno de estar aquí, no soy digno de estar en tu casa, no valgo para nada. Nosotros decimos: este es el publicano, pero Dios que ve el corazón dice: no, sigue siendo el fariseo. Por eso, hermanos, ¿sabe lo único que te queda a la hora de la verdad? La sinceridad que tú tienes con Dios. La verdad que tienes con Él. Eso vale mucho, hermano. No lo pierdas nunca. Hay un verso en la Biblia que dice: 7 cosas hay que no entiendo. Cuando llega a la final, dice: y no entiendo el rastro de la serpiente en la roca. 7 cosas que había que no entendía, pero la última era esta, que no entendía el rastro de la serpiente en la roca. Todos habéis visto, hermanos, que cuando una serpiente va por el desierto, lo hemos visto en los programas de la 2, la serpiente deja sus heces en la tierra, porque la tierra es blanda y cede al peso de la serpiente y se quedan las marcas de la serpiente. Pero cuando una serpiente pasa por una roca, la roca es un elemento sólido, que no cede al peso de la serpiente. Y aunque pase, no deja rastro, lo deja en la tierra, que es blanda, pero no en la roca, que es dura. Por eso la serpiente antigua pasó por Adán y Eva, que eran del polvo de la tierra, y dejó el rastro del orgullo, pero pasó por Cristo en el capítulo 4 de Mateo, y como es la roca eterna, no dejó el rastro. Y ahora hay un milagro para nosotros, hermanos. Ya no tiene rastro la serpiente en nosotros, porque dice: paloma mía, que estás escondida en los agujeros de la peña. La iglesia está en las heridas de Cristo, y la serpiente ya no tiene ni parte ni suerte en nosotros. Somos propiedad privada. Levanta conmigo tu mano y grita un poderoso aleluya. Pero el orgullo tiene una hija. El orgullo es padre y tiene una hija. Tiene una hija, hermanos, que antes de bajar a los cultos se echa sus coloretes y sus polvoretes. Se artimaña y baja guapísima. Es la envidia, la hija del orgullo. Pero en el momento que habla, le ves la ponzoña que tiene dentro. La envidia, escuchen según el diccionario, es sentir tristeza por el bien ajeno. Cuando el bien de alguien te duela, es porque le tienes envidia. Si quieres mandarle saetas a tu envidia, alaba a aquel a quien le tienes envidia. No hay otra forma de matar la envidia. No hagas caso cuando la envidia te ponga palabras de críticas hacia él, o de desprecio, de rebajamiento. No le hagas caso, porque la engrandeces, crece y se hace fuerte en tu voluntad. A todo lo contrario, alaba a aquel por quien tienes envidia. Ensálzalo en medio de las reuniones. Publica su nombre y ponlo muy en alto. Verás como dentro de 2 o 3 meses ya no tienes envidia. Las alabanzas a él te curan. Es el antídoto contra el mal. ¿Saben lo que es una vacuna contra la gripe? ¿Sí lo sabéis todos? Es el mismo virus de la gripe muerto. Te lo ponen muerto. El cuerpo, cuando nota que ha entrado otro virus, crea las defensas. Por eso cuando viene el vivo, las defensas lo están esperando. Justamente es eso. Ponte la vacuna de la alabanza contra el que tienes envidia, y la envidia no podrá hacerte nada. Es la vacuna el que alabes a aquel a quien envidias. Hacemos un acto de sinceridad. Hacemos un acto de sinceridad. Venga, sigamos serios todos, delante del Señor. ¿Cuántos tienen envidia a alguien? ¿Cuántos tienen envidia a alguien? Pues la verdad es que en Zamora tenéis que estar en el cielo, porque solo vemos 10 o 12. ¿Sabemos 10 o 12 solo que tenemos envidia? Bueno, pues el Señor nos va a bendecir también a nosotros. La envidia no deja vivir a quien la tiene. Nunca habrá virtud sin envidiosa. Siempre habrá virtud con envidia. El que tenga una virtud, siempre habrá alguien que le envidie. Pero escucha, es mejor ser envidiado que ser envidioso.
Es mejor que te envidien a que tú tengas envidia. Porque no se tiran piedras contra los árboles a las hojas, se tiran piedras a los manzanos para que caigan sus frutos. Hay quien te tira piedras porque tienes frutos. No se apedrea a cualquier árbol, sino al que puede darnos algo. Y solamente se critica y se murmura a veces al que es limpio. Imaginaros yo el traje ese que he traído, que ya no hay que la aguante, sé que solamente están todos en él, pero bueno, no queréis decirlo. Imaginaros que traigo el traje lleno de lauparrones y de manchas. Y hoy cuando hemos estado cenando, pues comiendo, que me cae otra mancha más. ¿Qué me has dado, una más que menos? Si tengo otro traje lleno de manchas, pues me veo los hermanitos y digo, pues otra más que se lleva de favor. Pero imaginaros que en vez de traer el traje oscuro traigo un traje blanco, resplandeciente. Y en todo el traje no tengo nada más que una mancha aquí. Seguro estoy que todos me veis la mancha. Dice, ¿has visto quitando la mancha? Y yo le digo, ¿cómo no traigo otra chaqueta? Hijo, tiene ahí la mancha. Y es que una mancha en tanto blanco se ve mucho. Y hay a quien lo critican por lo perfecto que es, porque con un error que comete se ve tanto que no. Pero hay a otros que da igual una mancha más que menos, tienen una vida tan negra que demanda un poco más negra. Así que reprendemos la envidia en el nombre de Jesús. Y le pedimos a Dios, hermanos, que nos dé su santidad. Dice la Biblia, y vendieron sus hermanos a José porque le tenían envidia. ¿Cuánto dolor causa la envidia, hermanos? A José el dolor que le causaron, pero y a Jacob, que le veían en las comidas, padre, come, no tengo hambre, y las lágrimas cayéndose de Jacob. Padre, ¿por qué te levantas de la mesa? Porque no puedo comer, me falta mi hijo José. Y se arrinconaba allí, y un año, y otro año, y por envidia, hermanos, lo vendieron a su hermano y causaron aquel mal. Quiera Dios, hermanos, que la envidia entre nosotros brille por su ausencia. Que no haya envidia en la obra de Dios. Que haya un pueblo que estima tanto a su hermano que cuando le alaban y le honran, él se goza. Bendito el nombre del Señor. Por eso, hermanos, ningún tirano inventó un suplicio tan grande como la envidia. Mira que han habido suplicios, castigos y celdas. Nadie inventó un suplicio tan grande como aquel que tiene envidia. ¿Y cuánto sufre el Padre Santo? Se compra un Volkswagen y tú te compras un Mercedes nuevo. Se la compré antes de ayer. No disfruta del suyo por ver el tuyo. Porque el envidioso no disfruta de lo propio por mirar lo ajeno. Mira cómo somos. Le pasa una desgracia a cualquier gitano. Lo vamos a su casa, tomamos cafecito, le damos conversación, nos compadecemos de su pena. Salimos, allí nos lloramos por no agobiarle, pero salimos y nos caen las lágrimas de lo que están pasando. Se pasan los años. Se compra ese gitano, se ha quitado sus ricos, gracias a Dios, se compra un piazo de Mercedes que tira de aquí hasta allí, el traje que se le cae del cuerpo, la gitana guapísima. Y tú que le has visitado en tiempo de dolor y de fatiga, pasa por delante de ti. Gitana. Mira el coche, mira el traje que se le cae, a saber de dónde le vendrá. Fíjate lo que nos hace la envidia. Hemos ido a visitarle cuando lloraba y hemos llorado con él. Y ahora que le va bien, le criticamos. Esa es la envidia. La envidia no es de Dios, la envidia es del diablo. Él fue el primer envidioso que tuvo envidia de Dios y dijo, seré como él. Por eso, hermanos, el humilde disfruta de su tomate, de su sardina y de su renol. El envidioso no disfruta del caviar, ni de la seda, ni de los perfumes. No goza de ello. Hay una prueba bíblica. Dice la Biblia, y David estaba en el desierto de Zid. Un desierto, hermanos. 46, 48, 50 grados de calor. Abrasando. No hay vegetación, no hay nada porque el sol lo quema por el día y el frío por la noche alcanza temperaturas increíbles. Saúl en el palacio, dándole aire, los mejores manjares, las sedas se le caían del cuerpo. Y entra un capitán y le dice, Señor, tengo una noticia que darte. Dice, dime. Saúl, David está en el desierto. Dice, ¿qué dice? Coger los caballos, preparar los carros. Abandonó el palacio y las sedas para ir al desierto.
en busca de Saúl, de David, porque la envidia no le dejaba vivir. Es más feliz el humilde en una chabola que el envidioso en un palacio. Por eso te animo a que seas feliz, sé humilde. Por eso no hay nadie más feliz que Dios, porque es el más humilde de todos. Dios es humilde, por eso es feliz, hermanos. No tiene competencias, no tiene luchas con nadie. Él solamente lucha contra el pecado y el diablo. Y su iglesia está de su parte. Bendito el nombre del Señor. Ahora mirad, para finalizar, hay un dato entre David y Saúl que a mí me ha llamado mucho siempre la atención. Y lo he leído millones de veces y me he preguntado ¿por qué esto? Y no lo llegó a entender hasta que el Señor bendito no ha querido. Porque cuando el Señor quiere te da luz para que lo veas. ¿Cómo puede ser que iba Saúl a perseguir a David y iba, hermanos, al desierto? El desierto no tiene chalés, ni tiene bloques, ni tiene edificios. Es decir, la visión es panorámica. Tú me ves a mí, yo te veo a ti. No hay nada que impida que nos veamos. Bueno, pues ¿cómo puede ser que siempre veía David a Saúl y nunca veía a Saúl a David? No lo veía nunca, hasta que él no se dejaba ver. Señor, ¿dónde están los que te cuidan? Si él no se mostraba, el otro no lo veía. Iba andando Saúl y David lo tenía vigilado, controlado, cada paso, cada metro, dónde comían, dónde paraban, dónde descansaban. Válgame el Señor, y el otro nunca le veía a él. Y hay una palabra que lo revela, escuchen bien. Cuando se le sube arriba, en el monte le dice: Señor, ¿qué has salido a buscar al desierto? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga en el desierto? Ese era el secreto. Tú puedes encontrar una pulga en el desierto. Claro. Dios convertía a David en pulga y David no lo podía encontrar en el desierto. Si en vez de ser una pulga, David se considera un gigante, lo ve. Satanás te encuentra a ti si te crees gigante, pero no te puede ver si te sientes pulga. Y David, hermano, se sentía pulga, por eso Saúl no podía encontrarle. Satanás encuentra a los que presumen, a los que se dejan ver, a los que buscan aplausos, a los que quieren gloria, fama y reconocimiento, que pronto los encuentra en el desierto. Pero al que se esconde en el sacrificio, en los méritos, en la honra y en la gloria del Hijo de Dios, no lo encuentra nunca. Yo no sé lo que tú quieres ser, pero yo quiero ser una pulga de Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren ser pulgas? A ver, más manos que los envidiosos, quiero ver más manos que los envidiosos. Dios un poderoso aleluya. Necesitamos, hermanos, hoy más que nunca una iglesia humilde que sepa vivir delante de Dios. Esta es la palabra del Señor. Que Dios os bendiga mucho. Gracias a Dios por la belleza de su palabra. El hermano ha traído unos CDs de música de los hermanos de Madrid que son a 5 euros. Toda aquella persona que quiera comprar una